Tengo mucha ilusión con el taller sobre los dones espirituales. Ha sido un tema poco tratado en la iglesia. Y el propósito de este taller sobre los dones espirituales que vamos a tener el sábado 18 es el hecho de que cada uno sea capaz de identificar qué el Señor le ha dado y para qué debe utilizarlo dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Así que si alguien no está muy seguro de para qué sirve, que venga a averiguarlo. Y si alguno sabe para qué sirve, pero no sabe cómo utilizarlo o emplearlo para la gloria de Dios, que venga a averiguarlo también. ¿De acuerdo? Y si alguno cree que sabe, pues que venga a chequear si lo está haciendo bien. ¿De acuerdo? All right. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El título del mensaje de esta mañana es Motivos para predicar la palabra. Es interesante que el apóstol Pablo, luego de declarar al final del capítulo 3 la excelencia de la palabra de Dios, entonces trata de motivar. Y más que una motivación es lo que se llama un encargo solemne. Por eso le dice el apóstol Pablo aquí en el texto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Este encarecimiento es una cosa que yo te encomiendo, te encargo con mucha solemnidad, con mucha sobriedad, con mucha urgencia, que prediques la palabra, Timoteo. Y luego decía que lo hace luego del texto, de la expresión que tiene en el versículo 15, ¿verdad? Versículo 16, perdón. No, 15, 16 y 17 del capítulo anterior, donde dice las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. No, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que dice que prediques la palabra en el versículo 2 del texto nuestro. O sea que tenemos aquí al apóstol Pablo tratando de motivar a Timoteo para que no deje de hacer lo que le era propio hacer como ministro de nuestro Señor Jesucristo, que era predicar la palabra de Dios. Nosotros sabemos todos, y es algo que lo citamos y lo referimos constantemente, que antes del Señor partir, encomendó a sus seguidores, a sus discípulos, a ir por el mundo predicando el Evangelio. Y cada uno de nosotros sabe que tiene esa responsabilidad y esa encomienda. Es interesante que podemos apropiarnos perfectamente bien de las motivaciones que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo, pero ahí ir todavía mucho más allá de estas. Podemos hacer un acopio de motivos por los cuales las Escrituras nos enseñan por qué nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Y hay 6 motivos fundamentales que yo he podido recopilar o resumir aquí. Creo que debemos predicar la palabra de Dios en primer lugar por la procedencia de la propia palabra. En segundo lugar, debemos hacerlo por el contenido que tenemos acá, el contenido de la palabra de Dios. En tercer lugar, por la trascendencia que tiene el mensaje de la palabra de Dios. En cuarto lugar, por la pertinencia del mensaje. En quinto lugar, por las consecuencias. Y finalmente, por las conveniencias que tiene el predicar la palabra de Dios. Vamos a tratar de desarrollar estos 6 puntos ahora en este mensaje. Y por favor, presten mucha atención, porque vamos a citar cantidad de versículos bíblicos para referirnos a cada una de las aseveraciones o las declaraciones que iremos haciendo gradualmente. En primer lugar, decimos nosotros que un motivo fundamental para nosotros predicar la palabra de Dios
es la procedencia que tiene la propia palabra de Dios. ¿Y de quién viene la palabra de Dios? Viene de Dios mismo, y esto es algo fundamental y es algo supremo y algo que podríamos decir que es algo sobrenatural e increíble, que Dios tenga a bien manifestarse a nosotros. Y no hay otra manera de nosotros poder escuchar la palabra de Dios que no sea a través de la Biblia. No hay otra manera. Si tú quieres ir a un oráculo en particular, no lo vas a conseguir. Si quieres ir donde una persona que te profetice o te avise, te estás posiblemente exponiendo a ser tremendamente engañado y manipulado. Si quieres irte a cualquier otro tipo de escrito, siempre van a ser manipulaciones humanas o expresiones humanas del pensamiento y de la sabiduría humana. O sea, si tú quieres saber lo que Dios dice, si tú quieres conocer y escuchar a Dios, tienes que ir a la palabra de Dios. Y el primer motivo es por su procedencia, procede de Dios, es palabra de Dios. Y el hecho de que sea palabra de Dios es suficiente para que nosotros digamos, ¡wow! Vamos a prestar mucha atención a lo que dice. Y no solamente prestar atención a lo que dice, sino vamos a avisarle a otro lo que Dios está diciendo. Porque es algo sumamente importante, es fundamental. Es, por así decirlo, prioritario escuchar a Dios antes que cualquier tipo de manifestación humana. Y por eso es tan importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, pura y simplemente por eso, porque es verdaderamente la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo dice de una manera preciosa cuando asevera que ninguna parte, ninguna profecía, nada que ha sido traído de la Escritura ha sido hecho por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron todos siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que tenemos en la Biblia es inspiración divina, es Dios hablando. Y en consecuencia, esto hace que sea fundamental que nosotros prediquemos la palabra de Dios, que pongamos más allá lo que dice, que extendamos el mensaje de la palabra de Dios a personas que no hayan oído, porque van a ser necesariamente bendecidos también como una consecuencia de ello. En segundo lugar, cuando hablamos de la procedencia de la palabra de Dios, tenemos que reconocer que como palabra de Dios que es, tiene la autoridad divina para poder dirigir nuestras almas, nuestras vidas, nuestro ser. Y esto es tan importante. La propia Biblia que nosotros dice que nosotros hacemos muy bien en segunda de Pedro, en escuchar a la palabra profética más segura, la cual tenemos en la palabra de Dios, dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como una lumbrera, una lámpara que nos ilumina en el lugar oscuro donde vamos caminando nosotros en este mundo. Dice, hasta el día en que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Estamos caminando en un mundo que está en tinieblas y necesitamos de la palabra de Dios. Procede de Dios y procede de Dios con el propósito de dirigir nuestras vidas en el tiempo que estemos aquí, que es un tiempo corto, un tiempo breve, en comparación con toda una eternidad. Y donde el príncipe de las tinieblas es el que gobierna en este mundo. O sea que por causa de la procedencia de la palabra de Dios y el hecho de que solamente la Biblia tiene la autoridad divina, es el manual apropiado para nosotros saber por dónde guiarnos, es la lumbrera, el foco que puede iluminarnos el camino de la voluntad de Dios y el camino correcto hasta la eternidad. Es necesario que nosotros expongamos la palabra de Dios a otros más también. Dice la propia Escritura aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, lo vimos que es inspirada por Dios y en consecuencia, porque proviene de Dios y es inspirada por Dios, es útil. ¿Y qué dice? 2 de Timoteo 3, 16, ¿útil para qué? Dice para redarguir, para corregir, para instruir. ¿A fin de qué? Dice, de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Qué dice? Perfecto, enteramente preparado. O sea, no necesitamos más nada que la palabra de Dios porque viene de Dios. Y por causa de su procedencia, nosotros podemos confiar plenamente en que no hay error posible, no hay equívoco posible, no hay yerro posible si nosotros seguimos las instrucciones de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos nosotros exponer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, mostrar, enseñar la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor. Cuando hablamos necesariamente de los motivos por los cuales debemos predicar la palabra de Dios, tenemos que incluir dentro de la temática o el motivo que tiene que ver con la procedencia divina de la palabra de Dios, el hecho de que la propia palabra entraña en sí mismo, tiene una especie de poder, no una especie de poder, un poder sobrenatural que es capaz de hacer transformaciones increíbles. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios.
dinamita de Dios, algo que es capaz de explosionar en el corazón, en la mente, en la vida, en las almas de una persona, de toda una comunidad, de toda una sociedad, del mundo entero, ¿verdad? Porque tiene en sí mismo un poder particular que no hay convicción humana, ni argumento, ni planteamiento, ni psicología, ni nada que pueda lograr lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de una persona. Y todo esto, ¿ustedes saben por qué? Por causa de quién es que lo dice, quién es que habla, de dónde procede. Procede de Dios mismo. Todo lo que es de Dios está revestido de su poder. Consecuentemente, hermanos, la primera cosa que nosotros debemos tener presente y que debe constituirse en una motivación para nosotros predicar la palabra de Dios es el hecho de quién viene, la procedencia que tiene la propia palabra. No estamos hablando de una baratija, de algo sencillo, o de algo común, o de algo... Estamos hablando del legado de Dios a nosotros. Si puede ser importante lo que tu padre o tu madre te puede enseñar para tu vida, o lo que tus abuelos sembraron, o principios que tú hayas adquirido a través de la ética o la moral en el estudio de ellas. Imagínate tú, todo eso es una tontería al lado de la importancia de que Dios ha hablado. Dios ha hablado y tenemos su declaración aquí en su palabra. Esto tenemos que hacerlo conocer a los demás. No podemos quedarnos con ello como un patrimonio exclusivo de nosotros. Es de Dios y es de Dios para toda la humanidad, para todos los hombres. Y consecuentemente, eso debe ser un motivo suficiente para nosotros exponer, proclamar, enseñar, predicar la palabra de Dios. Una segunda motivación tiene que ver con el contenido de ella, por lo que contiene la palabra de Dios. La primera cosa que nosotros sabemos bien es que el tema central de las Sagradas Escrituras tiene que ver con la redención. Y las Escrituras nos revelan a Jesucristo como el Salvador. Solamente en la Biblia, no hay otro lugar. La Biblia nos enseña que Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras son las que testifican de quién soy yo y para qué he venido a este mundo. Son las Escrituras precisamente las que nos revelan a Dios y las que nos revelan a Jesucristo como Salvador. Cualquier concepto que tú puedas tener de la divinidad te arriesga que sea completamente errado, a menos que te apegues estrictamente a lo que dice la Biblia. Porque Dios se revela a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. No puedes conocer a Dios sin conocer la Biblia. No puedes conocer a Jesucristo si no conoces las Sagradas Escrituras. Si tú amas a una persona y tú quieres que llegue al conocimiento de Dios, tienes que exponerle las verdades bíblicas. En cuanto a su contenido, esto es fundamental. Es fundamental. Solo la Biblia nos muestra además a nosotros quiénes somos realmente. Es interesante que Santiago dice que cuando nos acercamos a la palabra de Dios es como si nos viésemos en un espejo a nosotros mismos. Y que cuando nosotros no hacemos caso a lo que la Biblia dice, no lo ponemos por obra, es como si nos viésemos en el espejo y luego nos olvidáramos de cómo somos, de cuál es nuestro rostro natural. La Biblia es la que puede darnos a nosotros una medida apropiada, un criterio y un concepto apropiado de quiénes somos desde la perspectiva de Dios. Solamente a través de la Biblia podemos comprender la bondad, la magnanimidad, la gloria de Dios y por el contrario la pequeñez nuestra, la incapacidad nuestra, la indignidad nuestra, la pecaminosidad nuestra. El contenido de la palabra de Dios es que nos muestra realmente quiénes somos nosotros. Y no solamente eso, sino que además de mostrarnos lo que somos, que no somos nada. Pecadores perdidos. Nos muestra también la Sagrada Escritura el camino único a través de las buenas nuevas del mensaje del Evangelio de Salvación. El camino único hacia el Padre, el camino único a la salvación. Solamente a través de la Biblia. Nadie puede de ninguna manera acertar tomando por sentimiento o por apreciación, por inducción o por religión el camino hacia la vida eterna.
porque terminará entrando por el camino ancho y espacioso y por la puerta que es amplia. Solamente la Escritura nos enseña. Solamente la Escritura nos enseña que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y que está escrito que el justo por la fe vivirá. Y solamente ejerciendo fe en la persona y en la obra de aquel que Dios ha designado para ser juez de vivos y muertos, es que nosotros podemos llegar a ser salvos. El camino de salvación está contenido en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y en consecuencia, nosotros debemos hacerle conocer esa verdad. Debemos predicar la palabra de Dios por lo que contiene ella. Las buenas nuevas, el buen mensaje, el único mensaje, por así decirlo, realmente bueno para nuestras almas. Que en Cristo hay salvación. Que ha sido entregado por nuestros pecados. Que en Él ciertamente tiene salvación todo aquel que cree. Estamos hablando de por qué predicar la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios por lo que contiene la palabra de Dios. Y contiene las buenas nuevas de salvación. Si predicamos la palabra de Dios, está implícitamente comprometido el mensaje que llevamos nosotros con las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Y esto es una tremenda bendición. No solamente eso, sino que la propia Biblia dice a través del Señor Jesucristo que ella es palabra de vida eterna. Y cuando el apóstol Pablo le advierte a los hermanos de Filipenses, le dice que estén bien apegados a la palabra de Dios para que puedan vivir de una manera correcta en medio de esta generación maligna y perversa. Dice, asidos de la palabra de vidas. O sea, echándole mano y no separándose, agarrándose de la Biblia. Porque si no, no hay ninguna posibilidad de que puedan vivir de una manera correcta. Pedro se dio cuenta cuando le dijo a Cristo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es palabra viva, pan de vida, palabra viva, alimento espiritual para nuestras almas, capaz de vivificarnos espiritualmente y conservarnos con vida espiritual, preservarnos hasta la vida eterna. Estamos hablando de por qué predicar la palabra de Dios. Les he dado dos motivaciones. La primera, ¿cuál fue? ¿Por qué? ¿Por quién procede? Si fuera cualquier salta para atrás, si fuera cualquier gran presidente o cualquier gran ídolo o héroe mundial, no vale la pena. Pero es la palabra de Dios. Y en segundo lugar, ¿por qué? ¿Otro motivo? Segundo motivo, por causa de su contenido, de lo que contiene la palabra de Dios. No vas a encontrar en ningún otro lado la palabra de vida que está aquí en las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, hermanos, a causa de su trascendencia. ¿Qué queremos decir con esto? El hecho de que la palabra de Dios dice en sí misma que ella es viva y eficaz. Lo vimos hace un rato, lo leímos, ¿verdad? Hebreos lo manifiesta diciendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Se recuerdan del texto, verdad? ¿Verdad? ¿Y qué dice luego? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué dice luego? Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones de aquí, del corazón. O sea, la Biblia trasciende porque sencillamente tiene una eficacia, una penetración y nos ayuda a discernir asuntos espirituales que de otra manera no seríamos capaces nosotros de comprender. Eso hace trascendente el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia es trascendente porque sencillamente dice el texto aquí, el apóstol Pablo se lo recuerda a Timoteo en el pasaje que estamos leyendo, de que no hay nadie que vaya a escapar del juicio de Dios. Y en consecuencia, si los hombres no son advertidos, si no se aperciben de esa realidad, van a perderse para siempre en la condenación del infierno. Fíjense cómo le dice Pablo en el primero de los versículos de hoy, de 2 de Timoteo capítulo 4. Les dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará, ¿a quién dice?
a los vivos y a los muertos. Van a ser juzgados por Dios. Van a ser juzgados por el Señor Jesús. Y a menos que ellos sean capaces de apercibirse de esa realidad, de darse cuenta de esa realidad, no van a tomar las decisiones sabias que les lleven al camino de la vida eterna. Y la responsabilidad es individual, completamente individual. Por eso nosotros debemos predicar la palabra de Dios, porque es trascendental que los hombres sepan que van a ser juzgados y que se van a perder siempre en la condenación del infierno. Porque es la única manera como podemos despertar sus almas. Cantamos, ved los millones que entre las tinieblas yacen perdidos sin un Salvador. Dice, ¿quién irá a proclamarle que por Jesús Dios salva al pecador? Alguien tiene que írselo a decir. Alguien tiene que predicarle, porque si no, van a ser juzgados por Dios y van a perderse en la condenación eterna. La Biblia es trascendental. Es trascendental por el mismo hecho de que no solamente le indica a los seres humanos la responsabilidad individual que tienen y la falta suya ante Dios, sino que además de eso muestra el camino de salvación. No hay otro lugar donde nosotros podemos encontrar el plan eterno de Dios para la salvación de las almas perdidas. La Biblia dice claramente que no hay ninguna posibilidad de que nadie crea si alguien no le predica. Romano lo dice claro. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo podrán oír si no hay quien les predique? Y ese es el argumento que utiliza el apóstol Pablo en capítulo 10 de Romanos, los versículos 13 en adelante, cuando dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor ha de ser salvo. Dice, pero para que sean salvos tienen que invocarle. Para invocarle tienen que conocerle. Si no le han oído nunca, ¿cómo van a invocarle? Y si no le predican, ¿cómo van a oír? Consecuentemente, tenemos que predicarle el Evangelio, porque es la manera como le plujo a Dios salvar a los creyentes, por medio de la locura de la predicación. Por eso es trascendental el mensaje de las Sagradas Escrituras, porque es un mensaje de redención para un ser humano caído que va en camino de perdición y que no se da cuenta de cuál es su situación, a menos que nosotros, a través del mensaje de Dios, le podamos mostrar el punto de vista de Dios, la perspectiva de Dios, cómo Dios nos ve a nosotros mismos y la provisión de Dios para la salvación de nuestras almas. Por eso debemos predicar la palabra de Dios, por su trascendencia, por la trascendencia. Los cielos y la tierra pasarán, son intrascendentes, pero mi palabra no pasará, es trascendental. ¿Lo comprenden? De eso es que se trata. De eso es que se trata. Hemos visto 3 y son 6. ¿Cuál fue el primer motivo por el cual nosotros debemos predicar la palabra de Dios? Por su procedencia, porque es de Dios. En segundo lugar, ¿por cuál? Por su contenido. Y en tercer lugar, por su trascendencia. Toda sabiduría humana, toda filosofía, todo principio, eso se queda. ¿Algunos de ustedes conocen el pensamiento de los clásicos? Difícilmente. Y si lo conocieran, de poco les serviría. Se quedarían en el ser o no ser. En quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí, con respuestas completamente antagónicas a lo que la palabra de Dios enseña. No les serviría para nada. Pero muy por el contrario, la palabra de Dios trasciende. Son palabras de vida eterna, palabras que no pasan. En cuarto lugar, o el cuarto motivo para predicar la palabra de Dios es por su pertinencia, por su pertinencia. Doy gracias al Señor por ustedes los que toman nota, porque los que toman nota no solamente retienen más, sino que luego pueden enseñarle a otros, ¿verdad? Y de eso se trata. Son como los buenos estudiantes, se sientan en la fila de adelante y toman nota. ¿Verdad, Mario? Amén. Motivos para predicar, por la pertinencia de la palabra de Dios.
Versículo 2, segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes, ¿qué dice? A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios es pertinente siempre, en todo momento, en cualquier momento es oportuno. Algunos queremos ser más sabios que Dios. Y decir, bueno, que no es el momento apropiado, porque tú sabes que yo tengo que buscar la oportunidad, el momento. No sabemos. ¿Cuántas veces he vivido la experiencia de presentarme delante de personas con el mensaje del Evangelio y salir convencido de que fue completamente fútil, inútil el predicarle? Y sin embargo Dios caló en el corazón con una palabra. Y esa persona ha llegado a los pies de Jesucristo bajo convicción de pecado, se ha entregado a Él. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que yo digo, no le entran ni los tiros de las ametralladoras, y tienen un corazón tiernecito, madurado por Dios a través de una y otras circunstancias, preparado completamente para que en el momento abran los ojos espirituales, atiendan con los oídos, se conviertan y sean salvos? ¿Cuántas veces? Por eso dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando sea el tiempo y cuando no sea el tiempo, porque de cualquier manera es el tiempo, predica la palabra de Dios. Hermanos, por su pertinencia, siempre es pertinente. Lo contrario a pertinente es impertinente, una cosa inoportuna, una cosa fuera de lugar. Pero siempre es de lugar exponer la palabra de Dios, siempre es de lugar predicar a los hombres sobre su necesidad, siempre es convidar a los hombres a tener comunión con Dios y a seguir sus dictámenes. Siempre es conveniente. La palabra de Dios es pertinente no solamente porque en cualquier tiempo es apropiada, sino además de eso, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que también por el hecho de que el diablo no está tranquilo. Los ministros de Satanás están con sus fábulas engañando a las personas, ocultando la verdad. Y hoy día lo vemos más y más y más. Cada vez más son las sectas que se levantan y ahora con el título de iglesias. Y amontonan cantidad de personas. Y enseñan todo menos la sana doctrina, la palabra de Dios. Mientras nosotros estamos pensando en si es apropiado o no, si estamos aquí muy cómodos en nuestro templo, bajo la cobertura del Señor, y nosotros en la hermandad de los hermanos que nos amamos, mientras tanto aquellos están arrastrando las almas hacia el infierno. Siempre es pertinente porque los mentirosos cautivan con sus fábulas. Dice, exhorta, versículo 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dice, ¿por qué? Dice, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos, a las historietas, a los cuentos. Yo creo, yo vi, a mí se me apareció, el Señor me reveló. Cuentos. Por eso es pertinente porque el enemigo no está tranquilo, porque los mentirosos están cautivando a las almas. Y óyeme, y es más difícil después que ese cassette y ese cerebro está lavado por esta falsa religión y falso cristianismo, sacar toda esa basura de ahí. Con personas que creen que conocen a las Escrituras y no conocen ni las Escrituras ni el Dios de las Escrituras. Pero se sienten confortables donde están. Por eso es pertinente. ¿Saben por qué es pertinente también? Porque hay cantidad de almas que están sedientas de la verdad. El Señor Jesús, cuando hablaba de esto, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay cantidad de personas prisioneras del pecado, prisioneras de la mentira, prisioneras de la maldad, en angustias, ¿verdad? Que están esperando que alguien le diga la verdad. Que están esperando que alguien le enseñe la verdad, le saque de la mentira, de la religiosidad falsa, le muestre el camino hacia la vida eterna. Por eso es pertinente siempre.
El profeta pensó que no había nada que hacer para Nínive. Eso estaba perdido. Y toda una ciudad enorme se convirtió ante la predicación de Jonás. Él decía, yo no voy para allá, es una impertinencia absolutamente. Al contrario, eso es lo que deben ser fulminados. Yo no quiero ir para allá. Siempre es pertinente porque siempre Dios tiene almas a las cuales necesita enviar un mensajero con el mensaje de su palabra. Es pertinente también por el hecho de lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Cuando le dice así, pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, he aquí hoy el día aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Y casi siempre pensamos que eso se lo dice el apóstol Pablo a los incrédulos. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y no se lo dice a los incrédulos, se lo dice a los hermanos de la iglesia de Corintios. Le dice a los hermanos de la iglesia de Corintios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En otras palabras, si Dios te da la oportunidad, su gracia, para que tú lleves el mensaje de redención a otra persona, esa oportunidad no la desaproveches. Y por eso es pertinente que nosotros prediquemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra chance, nuestra oportunidad es temporal. No vamos a tener siempre a las personas deseando oírnos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa constantemente. Sobre todo cuando estoy entre mis hijos. Que me doy cuenta que las cosas que yo quiero que ellos escuchen de mí, a ellos no les interesa oírlo eventualmente. ¿No les ha sucedido que ustedes quieren decirle algo a alguien, pero esa persona no tiene interés en lo que tú le vas a decir? Porque todo tiene un tiempo. Hay un tiempo en el cual tú vas a poder predicarle a determinada persona y testificarle a esa persona y enseñarle a esa persona, pero va a llegar otro tiempo en el cual ya pasó el tiempo. Consecuentemente, es importante que nosotros seamos pertinentes en la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos enseñarla, debemos hacerla, debemos exponerla, porque si bien cualquier tiempo es oportuno para ello, la oportunidad nuestra es una específica. Es una en específica. Padres, no pierdan tiempo con sus niños. Evangelícenlo desde pequeño. Cómprenle su Biblia y no la de muñequito. No la de muñequito, de historieta, no. La Biblia. ¿Ok? Desde chiquititos. Enséñenles a sentarse ahí a escuchar la palabra de Dios y atender, aunque no entiendan, desde chiquititos. Porque llega un momento en el cual tu tiempo se pasó. Entonces tendrás que orar al Señor para que envíe a alguien para que le predique la palabra de Dios y le enseñe. Hermanos, un motivo fundamental para predicar la palabra de Dios es por causa de su pertinencia. La Biblia es pertinente, es apropiada. Hay almas sedientas que están buscando la verdad. ¿Y quién irá a predicarles? Nosotros. Llegará un momento en que nuestros padres no van a estar con nosotros. Es ahora que hay que predicarle, es ahora que hay que enseñarle la palabra de Dios. Pero que se ofenden. No, que se ofenda. El que se ofende ante la verdad tiene un problema él. No es la verdad que ofende. Con amor, con respeto. Pero hay que predicarle a nuestros padres porque mañana no van a estar aquí. Hay que hacerlo ahora, ya, ayer. En quinto lugar, estamos hablando de los motivos para predicar la palabra. Es por sus consecuencias, las consecuencias que tiene el predicar la palabra de Dios.
sabemos que la misma Biblia dice que ella tiene el poder para abrir los ojos y los oídos espirituales. Hay un texto que es muy usado por nosotros, aquel que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia ahí, ustedes saben qué es exactamente. Que la gente oye cuando se le predica la palabra de Dios. El oír es por la palabra de Dios. Ustedes han visto muchas veces en la Escritura que dice, el que tiene oído para oír, oiga. Porque hay personas que tienen oído, ¿verdad?, pero no son capaces de oír. Escuchan pero no oyen, o oyen pero no escuchan, como sea. El hecho es que es como si no escucharan o como si no oyeran. Pero cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, de alguna manera Dios, por el poder que entraña la propia palabra, destapa los oídos de los sordos y le da la capacidad de oír, para que oyendo ejerzan fe en lo que oyen y para que puedan ser salvos. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, es una tapia. Esa persona no oye, no está dispuesta a escuchar, no importa, predícale. Dile lo que la Biblia dice. Aprovecha cada oportunidad para decir, la Biblia dice, Dios dice, el Señor Jesucristo dice. Porque aunque parezca que no, es posible que Dios le dé oído para oír. Y si Dios le da oído para oír, los va a abrir a la palabra de Dios y esto va a producir fe en sus corazones y se van a convertir y van a ser salvos. Yo puedo dar testimonio de eso con tanta gente. Con tanta gente. Mi palabra es como martillo, dice. Y ahí, martillando con la palabra de Dios. No hay corazón que no se ablande, salvo aquellos que no han sido destinados para salvación. Y la palabra no es destinado, sino escogidos para salvación. Hermanos, por su contenido debemos predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios abre los ojos y los oídos espirituales y produce fe para salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios da la salvación como un regalo, como una gracia, y la fe también. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Consecuencias de la palabra de Dios es que ella nos lava y nos purifica, nos santifica. Cuando hace un paralelismo Pablo entre Cristo y la iglesia, dice que se entregó a sí mismo, dice para purificarla, santificándola, habiéndola purificado, dice mediante el lavamiento del agua por la palabra. O sea que Dios utiliza su palabra para irnos limpiando, purificando a nosotros los creyentes. Por eso debemos predicar la palabra de Dios. Por eso dice aquí, redarguye, reprende, instruye, enseña en plena justicia. Y por eso el ministerio de los púlpitos en las iglesias locales. Las iglesias no son el lugar de predicar el evangelio de la gracia y la misericordia. Las iglesias son el lugar donde se reúnen los creyentes. ¿Ustedes saben a qué? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Y lo adoramos a través de la predicación de la palabra. Pero fundamentalmente la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de que los cristianos vayan afuera a hacer la obra del ministerio. Eso es lo que la Biblia enseña. El pastor que predica para los invitados está perdido, tiene que predicar para la congregación. Para que la congregación entonces vaya afuera a buscar las almas perdidas. Pero ciertamente, la palabra de Dios predicada una y otra vez a una congregación, dice la Biblia, que nos va lavando, nos va purificando, nos va santificando. Por eso es de tomarse en cuenta la consecuencia que tiene la palabra de Dios cuando nos va transformando, renovando el espíritu de nuestra mente y transformándonos cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor. Ese es el propósito de la enseñanza bíblica, ese es el propósito de los estudios bíblicos, ese es el propósito de la escuela dominical, ese es el propósito de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Que Cristo se vaya formando en nosotros, transformando a aquel pecador en alguien conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, motivos para predicar la palabra, las consecuencias que trae el hacerlo, son tan maravillosos. Queremos que nuestro país cambie.
No hay otra posibilidad de que cambie si no cambiamos los hombres. Y los hombres no cambiaremos a menos que desde dentro Dios produzca esa transformación. Y Dios no tiene otra manera como ha determinado hacerlo que no sea mediante la predicación de la palabra de Dios. Llamando a los hombres a un arrepentimiento y una conversión, a un cambio de vida para caminar en el camino de Dios. Si nuestro país puede cambiar en algo, lo va a hacer en la medida de que las iglesias prediquen la palabra de Dios y los cristianos testifiquen de su fe, exponiendo la sana doctrina, el mensaje de las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Entonces sí vamos a ver personas que eran así y ahora ya más nunca pueden ser así, porque son nuevas criaturas en Cristo. Eso es lo único que transforma. Las consecuencias de la exposición de la palabra de Dios es la transformación en las vidas de las cuales hay testimonio en todo el mundo a través de los siglos. La Biblia nos enseña, además de todo esto, cómo adorar a Dios y cómo debemos vivir delante de Él. Es una consecuencia de la exposición de la palabra de Dios. Y sobre todo, hermanos, la Biblia exalta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco que lo hagas, que prediques la palabra. Es como si le dijera, te encarezco que exalte al Señor Jesucristo. Que lo exalte con todo tu corazón. Porque no hay otra manera. Como nosotros podemos proclamar la verdad de Dios, exponiendo a nuestro Señor Jesucristo como el regalo de Dios para la humanidad. El Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos, estoy concluyendo ya. Estamos en el último de los puntos. Pero vamos a ver si se acuerdan de los anteriores. Estamos hablando de los motivos. ¿Cuáles son los motivos para predicar la palabra de Dios? En primer lugar, por causa de su procedencia. Segundo, por causa de su... contenido después, sí, contenido. Después, por causa de su... trascendencia. Después, por causa de su... pertinencia. Y después, por causa de su... y ahora va a ser por causa de su... no, de nuestra. No de su, sino de nuestra conveniencia. Por causa de nuestra conveniencia debemos predicar la palabra de Dios. Nos conviene hacerlo. Nos conviene. Tú lo dudas. ¿Tú crees que te va a ir mal o peor? Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cada uno de los creyentes tenemos un ministerio que llevar a cabo. Y cual que sea el don espiritual que Dios te haya dado, tienes la responsabilidad de dar de gracia lo que por gracia has recibido y testificar de la gracia y la misericordia de Dios sobre ti. En otras palabras, de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tienes la responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, te exhorto, dice, a que prediques la palabra. A tiempo, fuera de tiempo, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Dice, cumple con tu ministerio. O sea, haz lo que tienes que hacer. Te conviene hacerlo. Te conviene hacerlo. En 1 Corintios capítulo 9, el propio apóstol Pablo, hablando del evangelio, dice, si predico el evangelio yo no tengo, dice, de qué darme gloria o de qué gloriarme. Dice, pues, si predico el evangelio lo hago porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no predicar el evangelio. Dice, por lo tanto, si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Yo predico el evangelio, dice Pablo, porque tengo la necesidad de hacerlo. Y más me vale que lo haga, porque me mandaron a hacerlo. Estoy parafraseando lo que leí hace un rato. Ahora, si lo hago porque quiero hacerlo de buena voluntad, dice el Señor me va a recompensar, me conviene. Y si no lo hago, pobre de mí, ay de mí.
En conclusión, ¿qué está diciendo él? Me conviene hacerlo. No tengo nada de qué gloriarme porque lo estoy haciendo simplemente porque me conviene hacerlo. No hay nada más glorioso que poder nosotros ser un instrumento de Dios para predicar el Evangelio, para decirle a otros, ven a Cristo. Él te ama, Él murió por ti en la cruz. Él quiere perdonarte. Ven y sé salvo. Y por eso el apóstol Pablo dice que él estaba completamente seguro que al final de su vida, cuando estaba escribiendo esta carta a Timoteo, dice, luego de haber peleado la buena batalla, de haber guardado la carrera, de haber peleado por la fe, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Nadie quiere que el Señor venga y que lo encuentre en una actitud impropia, o haraganeando, o menospreciándolo. Por el contrario, quisiéramos que en el momento en que el Señor venga, nos halle haciendo así lo correcto. Predicando la palabra de Dios, testificando de Cristo, anunciando a los hombres la salvación. Y saben una cosa, Pablo estaba tranquilo y seguro. Él decía, a mí ya lo que me queda es recibir esa recompensa del Señor, esa corona de justicia, que no solamente la voy a recibir yo, dice, sino todos aquellos que están esperando al Señor. Si yo te preguntara, ¿tú estás esperando al Señor? Como que viniera hoy. Te puedes responder con sinceridad a ti misma, a ti mismo, cuestionándote a la vez si estás predicando la palabra de Dios. Porque si no estás predicando la palabra de Dios, no estás esperando al Señor. Si no estás esperando al Señor, no te espera la corona, la recompensa que el Señor tiene para aquellos cuya obra permanezca el día del juicio de Dios frente al tribunal de Cristo. No sé si me han comprendido o no. Pero hay veces que uno no quisiera que papá y mamá llegaran, ¿verdad que no? Pero otras veces sí quisiéramos, para que nos vieran cómo estamos haciendo la tarea. Qué responsables somos, qué bonita caligrafía tenemos y qué buena nota sacaríamos. Nos conviene, ciertamente nos conviene predicar la palabra de Dios, porque vamos a estar haciendo lo que nos es propio, vamos a estar cumpliendo con nuestro ministerio y vamos a recibir de Dios las recompensas. Yo no quiero irme para el cielo con la mano pelada, y no hay otra cosa que podamos llevar allá, sino las recompensas que el Señor nos dé. Que no la vamos a llevar realmente, la vamos a recibir allá. Entonces debemos predicar la palabra de Dios por su procedencia, por su contenido, por su trascendencia, por su pertinencia, por sus consecuencias y por nuestras conveniencias. Porque nos conviene hacerlo. Que un día seamos declarados buenos siervos fieles y nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque podemos apropiarnos de la motivación que le das a Timoteo a través del apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestro ministerio, en particular a mí, Señor, a ser diligente en el estudio y la preparación de tu palabra. Ayúdame a hacer obra de evangelista, Señor, a no
no limitarme, Señor, al púlpito, sino aprovechar las oportunidades que en el día me das, Señor, para contactar a otras personas, Señor. Ayúdame, Señor, en ello, a ser fiel, Padre, en el ministerio. Permite que mis hermanos, Señor, puedan hacer otro tanto. Que tu palabra sea expuesta, Señor, como palabra tuya que es, Señor, exaltada en nuestros corazones y por nuestros labios, Señor, y a los oídos de los demás, Señor. Bendice tu iglesia local, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para despedir nuestro culto con una última alabanza.